Y ahora vos que te quedaste hasta este momento del video, vamos a sumar este bonus track, el cual nos ofrece la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que nos puede ser de mucha utilidad si es que decidimos invertir en un fondo mutuo. Vamos a comenzar por el glosario. Importante aprender y saber qué quiere decir cada término, cada abreviación y cada indicación, cada título. Bien, el glosario, por ejemplo, fondos mutuos. Tenemos AGF, del cual ya hablamos. Son sociedades anónimas especiales que se constituyen para la administración de recursos de terceros a través de fondos mutuos, fondos de inversión y cartera de terceros. Las administradoras son responsables por la administración de los recursos de los fondos por cuenta y riesgo de los aportantes. Costo serie es el costo total anual, directos e indirectos, es la suma de todos. Promedio trimestral asociado a una inversión y se expresa como un porcentaje del patrimonio del fondo. Considera todas las remuneraciones, fijas y variables, y además gastos, afectos y no afectos, que afectan al rendimiento del fondo. Fondo mutuo. Un fondo es el patrimonio integrado por parte de personas naturales y jurídicas, denominados partícipes o aportantes, para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta de riesgo de los partícipes, lo que ya vimos anteriormente. Inversionista alto patrimonio, un inversionista que compra valores por cuenta propia y opera con montos significativamente mayores en comparación a los inversionistas retail. El monto mínimo de inversión para ser considerado de alto patrimonio es superior a los 50 millones de pesos. Inversionista APB, un inversionista que realiza aportes adicionales para mejorar su futura pensión. Existen opciones como el ahorro previsional, voluntario, individual, APB o colectivo, APBC, depósitos convenidos y cuentas gestionadas por corredores de seguros, todas con beneficios tributarios. Inversionista retail, un inversionista que compra valores por cuenta propia. Los inversionistas retail suelen operar con montos menores en comparación a inversionistas de alto patrimonio o institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguro. Para estos efectos, el monto de aporte por considerarse retail puede ser de hasta 50 millones de pesos, aunque en algunos casos pueden ser montos pequeños o sin requisito de monto inicial. Monto mínimo de inversión corresponde al monto mínimo de dinero que un partícipe debe invertir para poder ingresar a una serie específica de un fondo mutuo. Este monto mínimo puede corresponder a un saldo consolidado en otras series o en estos fondos de la administradora. Serie se refiere a las distintas clases o categorías de cuotas que pueden tener un fondo, cada una con características específicas como remuneraciones, comisiones o montos mínimos de inversión. Valor cuota. El valor cuota es el precio de cada cuota en un fondo mutuo. Este precio diario representa la valorización de los instrumentos que componen la cartera de inversión del fondo, descontado el cobro de comisión por administración. Bien, bueno, acá hemos visto todo el glosario de los títulos, de los sinónimos y de abreviaciones correspondientes a fondos mutuos. Ahora veamos categorías de fondos. Accionario internacional. Esta familia de fondos contiene portafolios que se invierten en más de un 90% en acciones de mercados internacionales. Suelen clasificarse según la concentración geográfica, pudiendo enfocarse en un solo país, una región o en los países del MILA, Chile, Perú, Colombia y México. En general invierten en instrumentos como cuotas de fondos mutuos del exterior, ETF y acciones de empresas internacionales. Accionario nacional. Esta familia de fondos contiene portafolios que se invierten en más de un 90% en acciones de empresas chilenas, las que ya conocemos. Por lo general se enfocan en acciones del índice de precios selectivos de acciones IPSA, el índice de Chile, o en otras acciones nacionales de distintos sectores industriales y tamaños.
Balanceado agresivo. Esta familia de fondos combina entre un 60% y un 90% en acciones, tanto nacionales como extranjeras, y entre un 10 y un 40% en instrumentos de deuda, o sea, renta fija. Su cartera puede incluir acciones de emisores locales y globales, bonos bancarios y corporativos en mercados domésticos y extranjeros, así como otros títulos de renta fija de plazo corto o mediano. Balanceado conservador. Esta familia de fondos destina entre 1% y un 30% de su portafolio a renta variable y entre un 70% y un 99% a instrumentos de deuda. Mantiene su estrategia similar a la de los fondos balanceados, pero con una clara preponderancia de títulos de renta fija a corto y mediano plazo. Balanceado moderado. Esta familia de fondos contiene portafolios que invierten entre un 30 y el 60% en acciones y entre el 40 y el 70% en instrumentos de deuda. Estos fondos buscan un equilibrio entre la perseverancia del capital y la capitalización. En general, invierten en instrumentos similares a las otras familias de balanceados, pero mantienen posiciones más equilibradas entre instrumentos accionarios y de deuda. Deuda 365 días. Esta familia de fondos tiene una estrategia de inversión diversificada en instrumentos de deuda de corto plazo. En general, invierten en instrumentos como bonos de bancos e instituciones financieras, bonos corporativos y en instrumentos de intermediación financiera como lo son los depósitos a plazo. Deuda 90 días. Esta familia de fondos invierte exclusivamente en instrumentos de muy corto plazo. Duración promedio 90 días, como depósito a plazo fijo, pagarés del Banco Central e instrumentos de intermediación monetaria. Por ejemplo, repos y operaciones de mercado abierto. Estructurados. Esta familia de fondos se dedica exclusivamente a fondos mutuos que buscan alcanzar una rentabilidad previamente establecida, usualmente no garantizada, ya sea fija o variable, al final de un horizonte de inversión preestablecido. Estos fondos pueden ser de tipo garantizado o no garantizado. En general invierten en instrumentos como bonos de bancos e instituciones financieras, bonos corporativos, bonos de tesorería y Banco Central. Ya vimos fondos mutuos, todo lo que conlleva categoría de fondos, y ahora vamos a portafolios. Porcentaje de la cartera del fondo. Agrupa las inversiones en 5 categorías: acciones, deuda, intermediación, alternativos y otros. Esta clasificación permite ver de forma rápida si el portafolio está orientado a renta variable, acciones, a instrumentos de renta fija, deuda, a operaciones de intermediación financiera, intermediación, a inversiones no tradicionales, alternativos. Porcentaje de la cartera del fondo. Indica cuándo representa un instrumento específico respecto del total invertido por el fondo. Se calcula con base en la valorización al cierre del periodo reportado. Clase de activo. Agrupa las inversiones en 5 categorías: acciones, deuda, intermediación, alternativos y otros. Esta clasificación permite ver de forma rápida si el portafolio está orientado a renta variable, acciones, a instrumentos de renta fija, deuda, a operaciones de intermediación financiera, intermediaciones, a inversiones no tradicionales, alternativos. Clasificación de riesgo. La clasificación de riesgo refleja la capacidad de pago del emisor ante sus obligaciones financieras. Se utiliza un código con letras, por ejemplo AA o N-1, para indicar distintos niveles de solidez crediticia. Cuanto más alta la calificación, menor es el riesgo de incumplimiento. Duración de cartera. Es el plazo promedio ponderado de los instrumentos que componen el fondo. Entrega una estimación del tiempo en que el fondo recuperará su inversión. En algunos casos puede no estar disponible. Emisor es la entidad que emite el instrumento financiero en el que invierte el fondo. Puede tratarse de bancos, empresas privadas, organismos públicos u otras instituciones.
Mnemotécnico es un código corto utilizado en el mercado para identificar de forma única un instrumento financiero. País emisor corresponde al país donde se originó el instrumento en el que invierte el fondo. Entrega una referencia geográfica a la inversión. Tipo de instrumento describe el tipo de activo en el que se invierte, como depósitos, bonos bancarios o corporativos. Informa sobre la estructura de la inversión. Valorización del instrumento es el valor de mercado de los instrumentos en los que invierte el fondo al cierre del periodo considerado. Bien, acá vimos todo el glosario sobre las estructuras de los fondos. Bien, ahora lo único que nos faltaría sería este glosario, que es niveles de costos. Los niveles de costos, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, son los niveles que indican los tramos más elevados de los costos. Las series con un costo superior al porcentaje 80 se encuentran en el 20% más caro del segmento. Mientras más alto, son más caros el costo del fondo, mientras del moderado hacia la izquierda, más bajo, van a ser costos más bajos del fondo.